Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 14 al 23. Amén. Leemos. Marcos 13, comenzando en el versículo 14. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Recientemente, mis hermanos, en las últimas semanas, comenzamos a ver cómo el Señor dio inicio a las respuestas que los discípulos le plantearon en el versículo 4, que eran: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. La respuesta inicial del Señor, dijimos que fue una en la cual lo que Él hizo fue primeramente dar como una serie de advertencias de cómo iba a ser ese periodo de entre, veámoslo así, de la ascensión del Señor hasta su segunda venida. Y en esa serie de advertencias que el Señor da a sus discípulos, lo que les dice es que se guarden, veámoslo así, sobre los engañadores, sobre los que vengan con escatologías sensacionalistas. Recordemos el término: escatología es el estudio del fin de los tiempos o del fin de las cosas o del fin del mundo, digamos, como tradicionalmente lo podemos escuchar. Pero entonces el Señor lo que le dice primeramente a sus discípulos es que se guarden de los que vengan con ese tipo de escatologías, dámoslo así, engañosas o atribuyéndose cierto sentido de mesiandad en ellos. ¿Esto por qué? Porque creo que ya muchos de nosotros sabemos, el estudio de las últimas cosas ha sido usada y es usada por muchos para promover desorden, veámoslo así, cierto morbo escatológico, y en casos extremos hasta este tipo de escatologías así sensacionalistas han llevado a muchos a la muerte. Tristemente hay casos, por ejemplo, donde líderes de sectas han llevado a todos sus feligreses a que cometan suicidio bajo el título de pronto va a venir Cristo, abandonemos todo lo de este mundo, y terminan muriendo. El Señor, veámoslo así, viendo a futuro, Él advierte a su iglesia ante eso y lo que les dice: no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos. Vendrán engañadores a la iglesia, vendrán hombres haciéndose pasar por el Mesías o atribuyéndose prerrogativas mesiánicas sobre sí mismos, pero Jesús llama a los discípulos: no se dejen engañar. Ahora, ¿por qué no se deben dejar engañar? Porque el Señor ya los advierte en qué cosas van a usar este tipo de engañadores para engañar a la iglesia. Y ante este tipo de cosas el Señor les dice, aparte que no se dejen engañar, les dice: no se turben o no se alarmen. ¿Por qué? Porque el Señor les dice: no se deben turbarse o alarmarse, porque van a escuchar de rumores de guerras,
van a escuchar de guerras, van a escuchar de reino contra reino. Y el Señor les dice, no se alarmen ante eso. ¿Por qué? Porque aún no es el fin. Veámoslo así, el Señor pone como de plano que las guerras, rumores de guerras, terremotos, reino contra reino, desastres naturales, hambrunas, lo pone como va a ser la pauta de lo normal. Así que no se dejen engañar cuando personas vengan diciendo que por causa de tal guerra, inmediatamente va a venir Jesús. El Señor les dice, esto no es el fin. De hecho, pueden verlo como, esto es el principio de dolores que viene sobre el mundo, mas no es el fin. ¿Por qué? Porque el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Jesús entonces, ante estos, llama a sus discípulos a mantener la calma. Ante este mundo convulso, mantengan la calma. Ahora sí, el Señor sí marca que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, en medio de ese ambiente convulso, en medio de guerras, el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, en medio de rumores de guerras, en medio de terremotos, en medio de hambrunas. Otra constante que va a haber es el evangelio desplazándose entre todas las naciones. Y es lo que dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora bien, como esta tarea de predicar el evangelio en todas las naciones iba a ser en medio de ese ambiente convulso, el Señor le da una exhortación más a sus discípulos. Fue la que vimos la semana pasada. Les dice, no os preocupéis, que no se preocupen cómo ellos se iban a defender en medio de ese ambiente convulso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Y así que el Señor les dice, no se preocupen por lo que deben de decir, porque el Espíritu Santo les va a dar palabras de sabiduría o les va a dar cómo puedan hablar ante los tribunales donde van a ser llevados, les dijo el Señor. Y el Señor los consuela con eso, con que el Espíritu Santo va a estar con ellos y además, digamos, les pone de fondo la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vamos a entrar en una sección en donde el Señor da como unas advertencias particulares que están ubicadas en esto que llamamos aquí el principio de dolores. Y esas advertencias particulares es lo que vamos a ver hoy desde 3 puntos que van a ser: 1, la abominación desoladora; 2, la tribulación; y 3, una distinción necesaria. Estos puntos que vamos a ver el día de hoy son temas, mis hermanos, entre los cuales dentro del cristianismo general, digámoslo así, no nos ponemos de acuerdo. Vamos a tratar de seguro tocar algunos de estos puntos en los que no estamos de acuerdo con otros brevemente, porque tampoco es el propósito indagar a profundidad en cada uno, pero sí por lo menos se mencionarán algunos que lo cual nos va a servir como ya sea base para tener una idea de la escatología general, y segundo, para la idea es que lo que uno aprende aquí, pues uno vaya y lo indague más en las casas y sigamos aprendiendo. En esta sección que acabamos de leer, de los versículos 14 al 23, hay por lo menos 4 posiciones que se sostienen dentro del cristianismo ortodoxo. Una, veámoslo así, es una que divide en 2 las porciones. Del versículo 14 al versículo 18, dicen esta postura, digamos, la número 1, dicen del versículo 14 al versículo 18 corresponde exclusivamente al asedio de Jerusalén, mientras que de los versículos 19-20 o 19-23, depende de algunos, se refiere con la segunda venida del Señor. Como digo, esta postura la sostienen muchos hermanos, particularmente yo no la sostengo, porque tal vez veo que el versículo 18 y 19 están muy unidos, para lo cual no lo veo viable separarlos. Porque el Señor les dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Por ejemplo, el Señor ahí dice, oren para que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán días de tribulación. Separar así bruscamente versículo 18 y versículo 19, tal vez no lo veo viable.
Hay otros hermanos que sostienen que toda la sección del versículo 14 al versículo 23 corresponde exclusivamente con el asedio de Jerusalén, que todo eso lo que habla es de las guerras judías y tienen como punto de cúspide la destrucción del templo a manos de los romanos. Hermanos conocidos entre nosotros, creo que muchos lo hemos leído, como Arcis, él es de los que sostenía esta posición, incluso a milenialistas como también conocidos como Sam Storms, hermanos postmilenialistas, creo que muy famoso, Kenneth Gentry, sostienen esta postura. Creo que esta postura también tiene algo de peso, pero también se topa con ciertas dificultades. ¿En qué? En que cuando uno ve a indagar un poco los términos que usa Jesús, son términos como que en otros contextos se dan con un uso repetitivo, como vamos a ver, como por ejemplo, el término de la abominación desoladora es un término que evoca mucho lo que ocurrió con el asedio que hizo Grecia de cabeza de Antíoco Epífanes, muy similar a la tribulación que la describe en Daniel 12, esa tribulación que fue encabezada por Antíoco Epífanes cuando ocurrió unos 300 años antes de Cristo, y de ahí surge como cómo tratar con ese tipo de lenguaje que evoca una época anterior, pero el Señor la trae a una época presente, y se repiten esos términos de esta tribulación que como nunca la hubo ni la habrá, lo dijo Daniel, Jesús lo vuelve a decir, y de ahí puede surgir la pregunta de, ¿será que se agota con lo que ocurrió en el año 70? Daniel no lo agotó, Jesús no lo agotó, y como que enmarcar todo en un solo marco, valga la redundancia, entramos como en ese tipo de consideraciones algo difíciles que no le hacen justicia al término como tal. Hay otra postura también que ve toda la sección de versículos 14 al 23, que es como corresponde exclusivamente con la segunda venida del Señor. El problema también de esta postura es que el Señor hace llamados y exhortaciones, veámoslo así, muy locales. ¿Cómo qué? Los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahí hay algo claro que va como para esa audiencia que iban a ver estos eventos. De ahí que creo que tirar esto solamente ligado a la segunda venida del Señor tiene esos problemas de que el Señor le está hablando a los que estén en Judea, huyan. Ahora, una cuarta postura, y es por la que yo mayormente me inclino, es que el Señor aquí está usando un lenguaje profético. Y como lenguaje profético, pues debe tratarse como tal. Y la guía para entender tales lenguajes o tales profecías son otras mismas profecías. Digamos lo que es como cuando el Señor combina esa cosa de eventos cercanos y lejanos, más cuando digamos como uno le hace zoom y los ve de cerca, hay cierta distancia entre ellos que a la hora de ser pronunciados son puestos uno a la par del otro. Uno de los ejemplos, creo yo, que es como más claro y más fáciles de ver, es como cuando el profeta Isaías, cuando está describiendo, si gustan vamos a él, a Isaías 11, para que nos quede un poco más clara la idea. En Isaías 11, Isaías 10, el Señor nos describe el juicio que Dios iba a traer sobre la nación de Asiria. Es de esas escenas en donde el Señor habla de la liberación de Israel, de su redención, donde el pueblo iba a ser llevado cautivo a Siria. Entonces el profeta les está hablando de cómo el Señor los va a librar de la cautividad de Asiria. Y hablando así particularmente de cómo Asiria iba a ser destruida, dice así, Isaías 10:33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. La imagen de la caída de Asiria es una imagen entonces de árboles cayendo. Dámoslo así. Desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados.
Ahí el Señor está escribiendo, veámoslo así, la caída de Asiria. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo el Señor describe qué pasa después de que cae Asiria? ¿Qué pasa? Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Están los árboles caídos de Asiria, el ramaje, digámoslo así, es una escena de árboles talados. Y dentro de esos árboles talados dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ya, árboles destruidos, y dentro de todos los árboles destruidos se ve un fruto. Una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es ahí cuando hablo de ese tipo de lenguaje profético, porque claramente sabemos que después de la destrucción de Asiria no se dio eso, saldrá una vara del tronco de Isaí, sino que eso es un texto que nos habla del Mesías, del hijo de David. El profeta, entonces, ¿qué hace? Agarra esos eventos y habla de la liberación que Dios va a traer a su pueblo por medio de ese tipo de lenguaje, digámoslo así, como una contracción, donde todo se comprime en un solo evento, la caída de Asiria y la venida del Mesías. Más o menos, como para que entiendan, es este tipo de lenguaje que creo yo que el Señor está usando en estas secciones de Mateo, donde vemos estos eventos como la caída de Jerusalén y eventos muy locales donde nos proyectan a algo que todavía va más allá, que no se agota ahí meramente en el año 70 o similar aquí con Isaías. No, eso que el profeta dio no se agotaba ahí con la caída de Asiria, sino va allá. ¿A quién? A la raíz de Isaí. Entonces, para tener claro más o menos las 4 posiciones que habían y por la cual yo me inclino y por la cual entonces voy a proceder con esta parte, comencemos a ver lo que es el primer punto, que es la abominación desoladora. Leamos de los versículos 14 al 18. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En cuanto a esto de la abominación desoladora, preguntémonos primeramente, ¿qué es? ¿Qué es la abominación desoladora? Porque el Señor empieza así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El Señor viene diciéndoles de un contexto general, guerras, rumores de guerras, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Pero ahora como que aterriza en un punto más local y les dice, veáis, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Jesús aquí ya nos dice entonces, Daniel nos habló de la abominación desoladora. Y como mencioné brevemente, esto es uno de esos eventos que ocurrió en la antigüedad, donde el profeta Daniel nos describía la asolación que vino sobre el pueblo judío encabezada por Antíoco Epífanes. Leo para ustedes dónde se encuentra en Daniel. Por ejemplo, Daniel 8:13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel aquí habla entonces de eso, la prevaricación asoladora, continuo sacrificio, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. No me voy a meter en detalles, pero lo que mencioné es que creo que veamos como los patrones que involucra esto. Involucra sacrificios, involucra entregar el santuario e involucra ejércitos pisoteados. Similar se usa en Daniel 9, versículos 26 y 27. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Verso 27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Se repite el patrón.
ofrenda, sacrificio, santuario, desolador o abominación. Aquí hay cierto debate incluso entre si Daniel 9 habla lo mismo de Daniel 8 o de versículos posteriores. No nos vamos a meter en eso, pero solo para mencionarlo, para que lo tengan ahí, digamos, en el mapa, y a nuestro interés nos sirve ahorita ver esos patrones. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mismo patrón. Profanarán el santuario, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 8 claramente dice que después del rey de Grecia se dividirán en 4 y surgirá un cuerno pequeño y el cuerno pequeño pondrá la abominación desoladora. Daniel 11 lo dice muy similar, hablando de esas persecuciones que vienen de las divisiones que surgen de Grecia. Dice: vendrá y pondrá la abominación desoladora. Daniel 12 nos dice también, Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí es la misma idea. La abominación desoladora, quitado el continuo sacrificio. En el contexto de Daniel, con la invasión de Antíoco Epífanes, es un poco más claro. La idea es: viene Antíoco, invade Jerusalén, invade el templo, no pueden hacer más sacrificios. Incluso los judíos posteriores lo identificaron cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el santuario. Pero por lo menos la idea básica es esta: ya no hay sacrificios en el templo, es quitado, hay invasiones y surge eso, la abominación desoladora. Algo repugnante viene al santuario. Informados por Daniel, porque el Señor Jesús lo dice, de la que habló el profeta Daniel, Jesús está aquí advirtiendo a sus discípulos de algo en concreto, y lo que les dice es: lo que pasó con Daniel, ténganlo presente porque ustedes lo van a ver cuando veáis la abominación desoladora. Lo que le pasó en aquel entonces viene sobre este pueblo, y es básicamente: el templo va a dejar de funcionar. ¿Y cómo va a dejar de funcionar? Lucas 21, versículos 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Lucas explica, digamos, lo da más explícito, mientras Marcos dice: pero cuando veáis a la abominación desoladora. Lucas dice: ¿qué es esa abominación? Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Lucas evoca lo mismo que evocaba Daniel 8. Vienen ejércitos. ¿Y cómo lo sigue Lucas? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Notemos entonces que aquí se ve como ese cumplimiento literal de la frase que les dijo el Señor Jesús en un inicio. Cuando el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra, y los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? El Señor les responde: cuando veáis a la abominación desoladora. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Aquí, veámoslo así, mis hermanos, estamos ante esas profecías que por un lado tienen ciertos aspectos complicados y a la vez por otro lado tienen esos aspectos sencillos, porque cuando uno va a Lucas, uno dice: mira, listo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Tiene su parte compleja, mis hermanos, porque Daniel lo ubica en un contexto particular: Grecia, Antíoco Epífanes, 160 antes de Cristo. Los griegos invadieron Jerusalén y se puso la abominación desoladora. Y de aquí, de ese tipo de, veámoslo así, de complicación de esta profecía, pues surgen igual divisiones en la escatología. Hay unos que dicen: ok, las profecías se pueden cumplir varias veces o solo se cumplen una vez, y por este tipo podemos ver que se entiende el por qué surgen ese tipo de preguntas. Situada en Grecia, situada en Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Hay algún patrón repetitivo? William Hendrickson, comentando esto, él dice así: la implicación es que una declaración divina se puede aplicar a más de una situación histórica. El sacrilegio que provocó la desolación de la ciudad
y del templo que tuvo lugar más de una vez en la historia, que aquel que lea la profecía de Daniel comprenda esto, de la misma forma en que se habían profanado los lugares santos de Dios antes, así le sucedería otra vez. Este comentarista dice que se puede aplicar a más de una situación histórica. Y creo que personalmente es algo que aporta o que se comporta como tal dentro del género apocalíptico. Si recordamos hace bastante, cuando en la Iglesia de los Lagos, los que venimos de ahí, el hermano Eduardo nos enseñó de Apocalipsis, una de las cosas que él nos enseñaba es eso, que el género apocalíptico en sí describe como esa lucha continua entre el bien y el mal y que se dan como de manera cíclica. Algo así es lo que uno puede ver enmarcado aquí, como ese género apocalíptico evocaba algo muy particular para ese Israel que iba a ser atormentado por Grecia y que aquí Jesús como ve ese patrón repetitivo o cíclico y lo aplica ahora a Jerusalén. Y de ahí incluso hay otros hermanos que dicen que todavía ven una posible, digamos, evocación futura de esa abominación desoladora, cuando Pablo en 2 Tesalonicenses agarra esas imágenes del cuerno pequeño de Daniel 8, de Daniel 7 y lo proyecta en el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2, cuando dice, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y de ahí la idea del se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es la idea del Antíoco Epífanes haciéndose llamar por Dios, poniéndose la abominación desoladora. Y de ahí ven como, ok, hay un evento pasado, hay una repetición, veámoslo así, de ese evento con Jerusalén, e incluso hay otra proyección aún más. Cuando alguien se sienta en el templo de Dios, entendámoslo, el templo de Dios en la mente de Pablo, la iglesia como templo del Espíritu Santo. Eso como un paréntesis para entender como las ciertas dificultades que envuelven este tipo de profecías. Pero volviendo a la situación histórica, el Señor Jesús lo ubica claro. Es la invasión a Jerusalén, cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos. Ahora bien, cuando vean eso, el Señor les da una orden: huir. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Veámoslo aquí como cierto contraste. El Señor en sí les dijo a sus discípulos que van a ser llevados presos, ya que en el patrón normal, veámoslo así, de este siglo, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, hambrunas, terremotos, serán llevados presos, no se preocupen por qué van a decir, pero aquí como que en lugar de exhortarlos a, veámoslo así, como se ven muchas veces a la paciencia, aquí lo que se va es como, huyen, si ven a la abominación desoladora, si ven a Jerusalén rodeada, aléjense de ese lugar. Mientras que a la manera general los discípulos son llamados a no ser engañados, a no alarmarse, a no preocuparse, los llama, ante la invasión romana, los llama a huir. Los llama a huir a los montes. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Hay cierto, creo yo, cierto significado en eso de los montes, porque como hemos visto, son esos, en la teología del Antiguo Testamento, son esos lugares donde se ve a Dios actuando en el monte de los olivos. En Isaías 10, el Señor derrotando a Satanás en el monte del testimonio. En Apocalipsis 16, la batalla dándose en el monte de Armagedón, veámoslo así. Hay cierto significado. El Señor les dice, huyan a los montes. ¿Por qué? En los montes es donde estaba Dios. De ahí, también el Señor los exhorta o evoca sobre sí la salida de Sodoma, en no vean hacia atrás, evocando a la esposa de Lot. El Señor, cuando vean a la abominación desoladora, huyan, no vuelvan atrás. Las que están embarazadas, dice, ay de las que están encintas. Y en ese contexto, el Señor sí los llama a hacer una petición particular. Orad que vuestra huida no sea en invierno.
Dios, sencillamente aquí el Señor les dice, Dios los puede escuchar, Dios les puede facilitar la salida del peligro. Así que oren a aquel que está en control del clima. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Así que huyan y ruéguenle a Dios que tengan buenas condiciones para salir. Y es como el Padre los escucha. Recordemos que el Señor les había enseñado, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe, que sois sus hijos? Algo así. Oren, oren. ¿Para qué? Para que puedan huir del peligro. Con esto, espero que nos quede claro la idea de la abominación desoladora. El Señor la evoca a Jerusalén rodeada de ejércitos. Pasemos ahora al segundo punto, la tribulación. Las personas debían huir, ¿por qué? Dice así, versículo 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esta también, mis hermanos, es de esas frases que el Señor toma de Daniel y la trae a un contexto particular. Daniel la relacionó con los sufrimientos causados por Antíoco Epífanes, Daniel 12:1. En todo el capítulo 11, el profeta Daniel describe qué pasó en el asedio que sufrió Jerusalén a manos de los griegos. Y ya cuando, digámoslo así, Antíoco Epífanes es quitado, el Señor como que recapitula y les dice en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, estamos ante esas profecías que dijimos tienen cierta aplicación a varios momentos o cierta referencia doble. Ahora, igual, particularmente en Marcos 13, hay cosas que nos ayudan claramente a identificar que las referencias en Judea y a los climas locales conocidos, el Señor está hablándonos de eventos locales. Lucas 21:23 dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ahora bien, entramos como otro paréntesis, entramos en la parte, digamos, lo complicada de este tipo de profecías, porque Jesús la usa en un contexto muy parecido a Daniel. Cuando Daniel nos habla, será tiempo de angustia, cual nunca fue, que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y después dice, la resurrección de los muertos. ¿Qué es el punto? Daniel igual, usa ese tipo de profecías donde les habla de la persecución griega, pero la proyecta más allá. La proyecta al libro de la vida, digámoslo así, donde se salven todos los que están inscritos en el libro, la proyecta al juicio del trono blanco, la proyecta a la resurrección de los muertos cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Daniel como que vincula esos eventos del asedio de manos de Antíoco Epífanes con la consumación de los siglos. Jesús aquí de manera muy similar dice, pero en aquellos días habrá tribulación. Y ya cuando uno ve el contexto más amplio, es gran tribulación, vendrá dolor sobre este pueblo. En Mateo 25 se proyecta, cuando el hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Por un lado está Lucas diciéndonos, vendrá gran calamidad sobre este pueblo, habrá una tribulación, pero por otro lado Jesús ya proyecta esos eventos locales más al fondo y dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Como le digo, este tipo de profecías tienen como esas dificultades que nos describen eventos locales, pero a la vez estos eventos locales no se agotan ahí, sino que van más allá. De ahí que yo me uno a ellos, muchos hermanos lo que dicen es
que esto que pasó aquí en Jerusalén, con el asedio de Jerusalén, con la destrucción del templo, es ese tipo de profecías que de manera micro nos representan un patrón de lo que va a ser la consumación del siglo con la segunda venida de Cristo. Lo que describimos aquí es un microcosmos en comparación con el evento macrocósmico de la segunda venida del Señor. Ahora bien, con esto claro de la tribulación, que a pesar de que el Señor está hablando de un evento local, veámoslo así, es algo que si uno lo ve con un telescopio, llega más al fondo. El Señor sí da advertencias ahí particulares. ¿Qué les dice? Que huyan a los montes. Y a la vez el Señor muestra cómo aún en esos eventos duros, Él sigue cuidando de los suyos y les dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entendamos esto como una referencia a los cristianos que posiblemente vivirían en Jerusalén para ese entonces. Israel, según la carne, sería desechado por Dios. Los judíos serían enviados esclavos por todo el mundo. Y aún así, Dios acortaría esos momentos difíciles por causa de sus escogidos. Lucas 21:24 nos lo describe así, lo que pasó. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo que estamos viendo aquí es, digámoslo así, lo que pasó con la descendencia de Abraham por desechar al Señor Jesús, por gritar, crucifíquelo, por decirle hijo bastardo, por abofetearlo, por todos los males que le hicieron al Hijo de Dios, por despreciarlo. El Señor Jesús envía su juicio sobre ellos y al final lo vemos, la invasión romana conduciría a la dispersión de Israel según la carne. Se les vuelve a repetir el patrón del Antiguo Testamento. Vino Babilonia, fueron llevados cautivos a todas las naciones. Les pasó anteriormente con Asiria, fueron llevados esclavos. Y ahora veámoslo así, vemos como igual ese ciclo, solo que ahora llega como al clímax máximo del mismo, donde por fin el sacrificio de Jerusalén fue quitado, donde el juicio llegó definitivamente sobre este pueblo incrédulo. Y dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero aún así, en medio de eso, el Señor acortando los días para sus escogidos. Esto como para tener una perspectiva breve de lo que es aquí esta tribulación de la que el Señor nos habla. Ahora bien, pasemos al punto número 3. Una distinción necesaria. Una vez advertidos los discípulos de lo que acontecería en Jerusalén, el Señor hace una distinción, valga la redundancia, necesaria con el título. Y esta es, tengan claro ante qué tipo de eventos están. Vayamos al versículo 21, versos 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. El Señor les dice que aún en medio del asedio romano habrán falsos cristos y falsos profetas, y esos mismos estarán ahí, ¿para qué? Para decir, ya llegó el Mesías. Y el Señor lo que les dice es, no le creáis. Veámoslo así. El Señor claramente les dice, no crean que la invasión a Jerusalén significa la parucia de Jesús o significa la segunda venida de Jesús. Mateo 24:26 lo dice. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Jesús aquí mismo él marca una separación entre lo que es la caída de Jerusalén y la destrucción del templo y la segunda venida de él o el fin del siglo. El Señor les dice, no le creáis. Jesús mismo enseña entonces que su parucia o su segunda venida no sería algo aislado como está allá en los desiertos o está en los aposentos o algo ligado meramente a Palestina, sino que el Señor dice, la segunda venida va a ser algo notorio. Mateo 24:27 dice,
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mirad, está allí en el desierto, mirad, está en los aposentos, porque como el relámpago, así de lado a lado del cielo, de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será tan claro y evidente como un relámpago que atraviesa todo el cielo, les dice. La petición de una señal por parte de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor lo que les dice es, tal señal no será necesaria. ¿Por qué? Será como el relámpago de oriente a occidente, que ilumina todo el cielo. El comentarista bíblico Artie Franks, comentando esta parte, él mismo lo dice así. La mención de la parusia aquí tiene como objetivo precisamente distinguirla de los hechos que se están considerando en este preciso momento. Es decir, el asedio a Jerusalén o la abominación desoladora. El Señor marca esa distinción necesaria. ¿Para qué? Para que su iglesia no se alarme, para que no crea que ante esos eventos implica que Jesús va a llegar. Ya, ante esa destrucción de Jerusalén, tales personas que vengan asociándola con la segunda venida de Cristo, que está allá en el desierto, que está allá en los aposentos, el Señor los etiqueta como esos falsos maestros y les dice, no le creáis. Por eso el Señor le dice, mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho, vendrán falsos maestros que dirán, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. El Señor nada más advierte, no. ¿Por qué? Porque será como el relámpago que sale del oriente al occidente. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición del texto. Para terminar, veamos un par de breves aplicaciones. Una de las cosas que uno debe entender o tener claro con temas así es, veámoslo así, una dosis de humildad. ¿Por qué? Porque como dije, son temas complicados en los cuales que entre hermanos mismos no nos ponemos de acuerdo cómo interpretar ciertos detalles así muy puntuales de esta profecía o qué trazar, qué corresponde a Jerusalén, qué no. Y pues hay humildad en, mira, puede ser que este hermano esté en lo correcto y yo no. Así que por ese lado, digamos, siempre debemos ser humildes y no creer que somos poseedores del 100% de la verdad bíblica. A lo largo de los siglos han existido cristianos dotados por el Espíritu Santo, dotados intelectualmente. Incluso entre ellos, veámoslo así, no se ponen de acuerdo en ciertas cosas en cuanto a la escatología. Y de ahí, mis hermanos, lo primero que debemos tener claro con esto es eso. Un corazón humilde nos debe dar tranquilidad en estos temas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay cosas complicadas, hay cosas que son, creo yo, por lo menos claras. En cuanto a, por ejemplo, como cuando vimos el fin del siglo, la venida del Señor, ya hay cosas que de manera general ya nos hablan de el fin del siglo, nos habla de la era adánica, de todo lo que va, de todo lo que conlleva, y que cuando este era acabe, pues viene el siglo venidero. Hay 2 siglos, mira, hay cosas como que son un poco más generales y más sencillas, pero ante las cosas que son un poco más puntuales o que uno quiere hacer zoom, ante eso, mis hermanos, lo que veámoslo así es, seamos humildes ante tales cosas y reconozcamos que cuando vamos al texto, incluso pues nos va a costar, que esto nos va a llevar a ¿qué? A depender más de Dios en oración, a suplicar, de verdad, a derramarnos en oración antes de abrir textos así, exponernos ante ellos. Y por otro lado también que esto nos lleve a orar, ¿por quién? Por los que nos enseñan. ¿Por qué? Porque son los que vienen y se agarran con textos así y ocupan de nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que Dios los ilumine por medio de su Espíritu Santo. Para que esa promesa que el Señor le dio a sus apóstoles de no se preocupen por lo que han de decir, bueno, sea evidente también en nuestra iglesia y que el Señor dote de su Espíritu Santo aún más a los que nos enseñan. Por otro lado, también quiero, mis hermanos, como una segunda aplicación, y es que nuestras oraciones sean, veámoslo así, hasta por lo común. El Señor les dijo a sus discípulos aquí, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Una petición, veámoslo así, tan sencilla, pero que de fondo lleva un entendimiento que uno dice, wow, claro. ¿Por qué? Porque a veces las doctrinas, digámoslo así, sobreenfatizadas o coger una doctrina
sobre las otras puede causar cierto tipo de confusiones. Doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, confesamos que Dios es soberano, que tiene control sobre todo, ya que no hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Ok, esta doctrina es una doctrina preciosa que amamos, pero la misma, veámoslo así, cuando la ponemos por sobre otras cosas puede llegar a generar ciertas complicaciones. ¿Cómo qué? Veámoslo así, he notado que puede causar como cierto tropiezo en algún tipo de personas a la hora de orar. Por ejemplo, cuando algunos hermanos piensan que por pedir cosas comunes pueden estar pidiendo algo que va como contrario al gobierno providencial y soberano de Dios. Veámoslo así, algo en el ejemplo, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Tal vez muchos puedan decir, mira, está lloviendo. Ah, bueno, yo no voy a orar para que deje de llover porque ya eso es la voluntad de Dios. Ya ahí pueden surgir como ese tipo, pero el Señor sencillamente, orad para que vuestra huida no sea en invierno. El Señor no les dice, si soberanamente Dios estableció en el decreto que su huida sea en invierno, así va a ser, así que no oren. No, el Señor, lo oculto queda en la mente de Dios. Lo de ustedes es orar. Ya que Dios está en control providencial de todo, si yo le pido algo que está en contra de eso, ya como que nuestras oraciones, o si llevamos la doctrina de la soberanía de Dios como a tratar de resolver esos conflictos, lo que nos vamos a topar es con eso. Tal vez como cierto tropiezo en nuestras oraciones, no voy a orar porque mi huida sea en invierno, porque si Dios así lo decretó, pues está listo. Ya no, Jesús ordena a su iglesia que ore hasta por factores comunes como el clima. Oremos, les dice, por factores climáticos favorables. ¿Para qué? Para que huyan de Jerusalén lo mejor posible. Incluso ante esto creo que puede venir, no sé, siempre lo digo yo, el super espiritual que tenemos dentro. Bueno, está bien, oremos por factores climáticos favorables, pero para que evangelicemos bien. Pero el Señor lo dice para huir. Algo tan común y corriente. ¿Y es por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros miedos y lo que dice es orar. Así que ante esto, mis hermanos, quiero que entendamos eso. Orémosle a Dios con plena confianza, con plena certidumbre por las cosas comunes, por la lluvia, por el sol. Orad, veamos esto, para que vuestra huida no sea en invierno. El Señor es tan cuidadoso que hasta les pide que si van a huir del peligro, que no les sea complicado. Ya el Señor cuida de verdad de los suyos. Y ya para terminar, mis hermanos, una más es como ligado a esto, el balance, por ejemplo, entre la doctrina de la soberanía y la oración. Veámoslo también como con un balance escatológico. ¿Por qué? Normalmente cuando uno va a la doctrina cristiana, puede pasar esto, que uno sobreenfatice una doctrina y entonces por sobreenfatizar esta doctrina va tocando otras doctrinas, acomodándolas a la misma. El ejemplo con la escatología. Cuando empezamos a hacer teología partiendo de la escatología, a veces pasa que por sobreenfatizar la misma, uno va tocando otro tipo de doctrinas y tal vez por llegar a una mera consistencia, lo que va haciendo es como poniendo parches en las otras para que se vayan acomodando. Esto pasa, por ejemplo, aquí ya muy puntual, con lo que es la forma de interpretación llamada preterismo. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a hacer o teología, lo hacen como con el punto de partida ¿de dónde? De la escatología. ¿Y qué pasa? Al ver todo a la luz de escatología, no le dan el peso debido a la demás doctrina. Y entonces, ¿qué pasa? Van a tener que ir poniendo parches escatológicos a la doctrina. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la cristología? Por ejemplo, esta forma de hermenéutica, al empezar a hacer teología a partir de la doctrina del fin de los tiempos, tiene una implicación, por ejemplo, con la cristología grave. ¿Por qué? En su forma más, veámoslo así, más grave, que es conocida como preterismo total, la misma, al final lo que hace es, la resurrección de los muertos acabó en el 70, ahí se dio. ¿Y qué pasa entonces como consecuencia? Reduce la escatología general de la Biblia, la reduce a los eventos de Palestina.
Y por implicación, lo que es como ya una mera escatología general, se reduce meramente después a escatología individual. ¿Por qué? ¿Qué dicen estos? Que al final, como la resurrección ya ocurrió en el pasado, cada persona que muere resucita. Al final, entonces, afectan la escatología general de la resurrección y la reducen a cada persona que muere está resucitando, porque ya la resurrección fue un evento que quedó en el pasado. ¿O cómo afectan otras doctrinas? Por ejemplo, si Cristo ya vino y no vino físicamente, Él está sentado a la diestra de Dios, pero como ya no va a venir físicamente, no necesita un cuerpo y por ende afecta la cristología en que el que está sentado a la diestra de Dios no es un hombre. Esto entonces es como para un balance correcto a la hora de hacer teología. Es teniendo en la medida de lo posible el panorama claro de lo que enseña la Biblia y teniendo humildad de que de verdad, hermanos, no vamos a poder, veámoslo así, como tapar todos los huecos que queramos. Siempre en algún punto vamos a tener como, ya, como ese aguijón y que nos va a decir, no sé cómo resolver esto. Más siempre debemos tener como un marco de referencia que es, por ejemplo, la doctrina que confesamos, que está plasmada en la confesión, que ahí podemos ir a ver enseñanza sencilla de qué nos enseña sobre Cristo, qué nos enseña sobre la iglesia, qué nos enseña sobre los sacramentos, qué nos enseña sobre la segunda venida. Y tal vez no va a hilar en detalles muy puntuales, pero sí nos enseña detalles claros y particulares, los cuales debemos sostener. Y hasta aquí, mis hermanos, estamos por hoy. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, por la enseñanza del día de hoy. Te suplicamos, Señor, que la misma quede en nuestros corazones y sirva para santificarnos, para que confiemos en que tú tienes el control de todo, que tú cuidas de los tuyos y que hasta podamos mejorar, Señor, en nuestra vida de oración. Gracias te damos por tu misericordia, Señor, y te suplicamos que nos sigas auxiliando y nos sigas hablando, Señor. Y es en Cristo que te damos gracias. Amén.